Bueno, continuamos ahora con el capítulo 5 del libro de Sternberg, que es el que habla de la interpretación de las normas tributarias, ¿no? Esto es lo que se conoce en el mundo del derecho como la hermenéutica, que es lo que vamos a ver acá. Dice, criterios de interpretación. El de interpretación es un proceso intelectual destinado a explicar el contenido y efectos de una norma tributaria cuando el texto de la misma es poco claro, no se entiende, o no se puede saber bien qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Ahí lo que intentamos hacer nosotros es interpretarla, ver qué es lo que la ley o la norma o el artículo nos está diciendo. Este proceso de interpretación también se conoce como exegis o aplicación de la hermenéutica, como dije recién, ha evolucionado históricamente en lo referente a las normas tributarias. Dice, en la antigüedad las leyes impositivas eran consideradas odiosas, motivo por el cual para su interpretación se había consagrado el aforismo de indubio contra fiscum. Esto significa que en caso de duda hay que interpretarla siempre en forma desfavorable para el fisco, ¿sí? Siempre a favor del contribuyente. Si hay una duda, bueno, se aplica lo que sea más favorable al contribuyente. Este concepto experimentó posteriormente modificaciones de tal grado que, llegando al extremo opuesto, se aplicó el aforismo indubio pro fiscum, ¿sí? Que creo que hoy por hoy en sede administrativa, o sea, en una primera instancia, si uno discute, siempre en caso de duda tiene razón la FIP. Hoy por hoy creo que se está usando en la práctica, le digo, en las inspecciones, en los inspectores, en la interpretación de la primera línea del fisco es así. Después la justicia no, te termina dando la razón. Pero al principio, en la primera parte, que es justamente oponer un recurso de reconsideración de la misma AFIP, la verdad que lo hace muy complicado, siempre en caso de dudas es a favor de ellos. Acá dice, se trata de dos primitivas formas de interpretación de leyes tributarias que no se aplican actualmente, recurriéndose en cambio a los principios interpretativos que ofrece el derecho en casi total amplitud, con la excepción de la pauta interpretativa de la analogía, que no se utiliza en materia tributaria, ahora vamos a ver qué es la analogía, y del principio de realidad económica que sí se utiliza en esta rama del derecho, ¿sí? Cuando dice acá que estas interpretaciones, de que es en caso de duda a favor del fisco, dice que en la actualidad ya no se usa más en la justicia. Ya le digo, si ustedes van a quejarse en la FIP, lo usan y lo usan mucho. Bien, únicamente con el fin de dejar expresada la enumeración, los criterios de interpretación del derecho son el histórico, el subjetivo, el objetivo, el literal, el analógico, que dijimos que no se utiliza, y el de la realidad económica, que no es tanto un criterio de interpretación, sino que es más bien otra cosa que lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahora vamos a ver uno por uno cuáles son más o menos los criterios de interpretación que se utilizan cuando la ley no es clara. A. Es el histórico. Utiliza los antecedentes existentes hasta el momento de la sanción de la ley, tales como la discusión parlamentaria, los debates de las comisiones legislativas, las exposiciones de motivos, los fundamentos, los considerandos, etc. Ustedes saben que cada vez que se va a sancionar una ley, se forman expedientes, ¿sí? Con los fundamentos de qué ley se va a sacar, de para qué va a servir, de cuáles son los beneficios que se van a perseguir, de cuáles son los principios de justicia que eso también persigue, ¿sí? Todo lo que se va escribiendo en ese expediente, que lo van haciendo los diferentes autores, los diferentes partidos políticos, se van escribiendo cuáles son las discusiones que hubo en el Parlamento, cuáles son los debates que hubo en las comisiones legislativas. El Congreso se divide en comisiones. Está la Comisión de Hacienda, la Comisión de Educación, la Comisión de Salud. Y ellos van discutiendo y van escribiendo también las conclusiones a las que van arribando, ¿sí? Todo eso forma lo que sería la parte histórica de la ley. Una vez que se termina sancionando, todo lo demás termina siendo los antecedentes. Entonces, el criterio histórico, de interpretación histórica, lo que dice que hay que revisar esas cosas, esos papeles, esos documentos, para intentar entender la letra fría de la ley, a ver qué es lo que la ley dice en base a lo que se pensó, ¿sí? A veces que la ley no es clara, pero si uno puede tener acceso a qué fin perseguía, por ahí se la puede interpretar de mejor manera. El criterio subjetivo dice que toma en consideración el espíritu del legislador, procurando desentrañar lo que quiso decir el legislador.
¿sí? Esto lo que se trata de decir es a veces uno tiene también la letra fría de la ley, pero que claramente si uno lo lee completa la ley, por ahí hay un artículo que queda desenganchado, pero uno leyendo la ley completa puede entender lo que es el espíritu del legislador, qué es lo que se persigue con esas normativas. Entonces se le saca el espíritu o el fin que tuvo el legislador en el momento de sancionarlo. Eso es lo que quiere decir eso. Otro criterio es el objetivo. Se aparta el espíritu legislador para acudir a la intención de la ley de acuerdo con lo que lleva implícito la norma escrita, su escritura y su interrelación. ¿Sí? Acá dicen, no tanto a ver qué quiso decir el legislador, sino cómo se interrelaciona también esto con otras leyes. ¿Sí? Eso es importante, una visión más sistémica. ¿Sí? A ver, esta ley está encuadrada dentro de todas estas leyes que apuntan para aquel sentido. Entonces, si nosotros tenemos claro objetivamente cuál es el sentido de las diferentes leyes, de todo el sistema, de cómo se interrelacionan, podemos entender qué es lo que dice un determinado artículo o una ley en particular. La interpretación literal. Acá presta particular consideración al alcance literal de los términos con los que está redactada la norma, dentro del lenguaje corrientemente utilizado. ¿Sí? Acá nos agarramos de lo que dice la norma, es la letra fría de la norma, no intentamos interpretar ni lo que se quiso hacer con la parte histórica, ni lo que nosotros entendemos que fue el espíritu del legislador con el cual creó la norma, ni tampoco vemos cómo se interrelaciona con las demás normas. Nos agarramos de la letra fría de la norma y por más que sea una incongruencia, nosotros hacemos una interpretación literal y entendemos lo que la letra fría dice. ¿Sí? Bien. Bien. Analógico. Acá dice, no resulta de aplicación en el derecho tributario, al menos en los aspectos sustantivos del mismo. Respecto de otras situaciones de menor relevancia, consistiría en apelar a situaciones análogas o similares. Bueno, lo importante que me quede claro, que nos quede claro, es que no se aplica acá al derecho tributario. ¿Sí? Solamente en situaciones de menor relevancia, pero en general no se aplica. De todas maneras lo explicamos, que es aplicar una interpretación por analogía. Es saber, si yo tengo una ley determinada que está clara, que ya lleva varios años que se viene aplicando, donde la jurisprudencia también ya me ayuda porque ha fallado siempre en la misma interpretación, la ha interpretado siempre de la misma manera, que tiene muchos libros de doctrina donde muchos autores la han interpretado esa ley, y después tengo una ley que es similar, parecida, que toca un caso similar o análogo. Recuerden que análogo y similar es lo mismo, son sinónimos, y esa ley tiene una laguna normativa, es decir, no me trata un tema determinado, o lo trata, pero lo trata en forma confusa. Yo puedo aplicar la ley que está clara, que es parecida a esta, que es análoga, ¿sí? Para interpretar la ley que no es clara o que tiene alguna laguna o un vacío normativo. Ahí estoy interpretando esta norma que no está completa o no está fácil de entender, con una norma que es similar o análoga, que ya se entiende, que ya tiene fallos de la corte que la han interpretado, que ya tiene doctrina que la han interpretado. Entonces me resulta más fácil interpretar a la otra, a la que no está clara, ¿sí? Ahí hago una interpretación por analogía. Pero recuerden que en el derecho tributario esta no se aplica. Y por último, realidad económica, que en realidad dice, bueno, más bien, dice que es privativa del derecho tributario. Pero más allá de eso, para mí no es una herramienta de interpretación normativa, sino que es otra cosa, que lo vamos a ver, como dice acá en un capítulo aparte. Después dice, las normas tributarias, sustantivas o materiales, no deben interpretarse solo por su significado literal, ¿sí? Dice que no, por la literal no, por lo menos en las normas tributarias, ni tampoco en su sentido más restringido, sino también en un criterio que sea lógico, sistemático, atendiendo al espíritu y la naturaleza, su naturaleza y a su fin, ¿sí? Esto lo dice la ley de procedimiento tributario, ahora lo vamos a ver. Si quieren ya lo vamos viendo acá. Acá en la ley de procedimiento tributario, capítulo 1, artículo 1, dice la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetos a este régimen se atenderán al fin de las mismas y a su significación económica, solo cuando no sea posible fijar por la letra o el espíritu el sentido del alcance de las normas, conceptos o términos de disposiciones antedichas, podrá recurrirse a normas, conceptos y términos del derecho privado, ¿sí? Solamente en esos casos se podría llegar a... Pero si no, hay que utilizar la letra o el espíritu del legislador y además cuál es la significación económica.
Bien. Dice, bueno, como expresáramos, la interpretación literal implica seguir a ultranza la letra de la ley sin considerar otras cuestiones de carácter interpretativo. Esta forma de interpretar prevaleció antiguamente, pero la doctrina y la jurisprudencia han llegado a la conclusión de que la letra de la ley tributaria, si bien tiene importancia, porque el mismo artículo 1 lo nombra, hay que agarrarse de la letra, dice, pero sin descuidar otros aspectos, no constituye un criterio exclusivo de interpretación, ¿sí? Es importante la letra, obviamente que es importante porque por algo se redactó así, pero hay que verlo también en conjunto, en forma sistemática, en forma lógica, ¿sí? Por su parte, la Suprema Corte, o la Corte Suprema, mejor dicho, ha expresado reiteradamente que las leyes tributarias no deben interpretarse restrictivamente, sino de acuerdo a criterios de razonabilidad y prudencia. El criterio lógico es el que indica la razón de las normas y su significación racional. El criterio sistemático constituye en relacionar las distintas normas entre ellas dentro del sistema tributario en conjunto. Esto significa que no analicemos una ley por separado, interpretándola sola. Hay que interpretarla con todo un conjunto de leyes tributarias para saber hacia dónde va, ¿sí? Bien. En cuanto al espíritu, naturaleza y fin de las normas tributarias, debe tenerse en cuenta que estos conceptos acompañarán a la letra de la ley, a los fines de su interpretación cuando existan dudas acerca de su alcance. Entonces decimos letra de la ley, el espíritu del legislador, ¿sí? Normas tributarias en forma de sistema tributario, ¿sí? Todas estas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar las normas. En este sentido, aclárese que las dudas mencionadas están referidas a la incertidumbre acerca del significado de las normas tributarias y no a la falta o insuficiencia de las pruebas sobre la existencia de los supuestos de hecho tributario. Esto es importante. Acá lo que quiere decir que estas dudas es en cuanto a que yo tengo dudas justamente del significado de la norma tributaria, ¿sí? En esos casos donde haya duda de qué es lo que significa la norma tributaria, yo voy a utilizar estos criterios de interpretación de normas. Pero no se refiere a la falta o insuficiencia de pruebas sobre la existencia de los supuestos de hecho de los tributos, ¿sí? Acá recuerden que el hecho imponible tiene que estar claro, que si la persona hizo una actividad económica determinada, ahí tiene que estar claro, no se puede aplicar un impuesto en caso de dudas. Yo tengo duda si esta persona vendió o no vendió tal cosa, así que en base a esa duda interpreto que vendió por criterio lógico, lo que sea. No estamos hablando de hechos. Estamos hablando de la interpretación de la norma, a eso se refiere. Los hechos tienen que ser claros y tienen que ser probados con total certeza, de eso no hay duda. Bien, y por último, vemos la interpretación según la realidad económica, que esto está en el artículo 2. Hoy le leí recién el 1 de la Ley de Procedimiento Tributario. En el artículo 2 dice que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, se atenderán a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan estos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica efectiva de los contribuyentes, se prescindirá de la consideración del hecho imponible real, de las formas. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Les sigo leyendo una parte más y se los explico. Porque dice acá que es importante. Y se considera, o sea, se prescindirá de todas estas estructuras jurídicas y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras del derecho privado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona o un conjunto de personas me disfrazan algo que no es, que me le dan una estructura jurídica mentirosa para evadir impuestos, yo me tengo que ir a la realidad económica, a la situación económica real, ¿sí? ¿Qué es lo que explica acá después en el libro? ¿Qué es lo que dice? Este principio, conocido como principio de realidad económica, se encuentra contenido, como les acabo de leer, en el artículo 2 de la mencionada ley, y allí se explica que cuando los particulares asignen a sus actos, operaciones, etc., un ropaje jurídico inadecuado para fines tributarios, se debe descartar dicha cobertura jurídica inapropiada y atender a la verdadera naturaleza económica de dichos actos y operaciones. Ahora les voy a hacer un práctico de realidad económica. Les hablo rápido porque se me está cortando el video, en el cual les va a quedar más claro. Pero bueno, básicamente hasta acá eran los dos capítulos que le quería explicar. Y a continuación los que les voy a dejar claro
Perdón, lo que le voy a intentar dejar claro es este principio de realidad económica mediante un práctico. Hasta luego, chicos.